¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un nuevo análisis, así que espero que lo disfruten. Hay una película que casi no llega a las salas de cine, porque su director prefirió mandar al diablo a todo un sindicato de Hollywood antes de traicionar a un dibujante de cómics. Así como lo oyes, esa película es Sin City, la ciudad más retorcida y visualmente brutal que el cine nos ha regalado. Quédate hasta el final porque te voy a contar el enredo real detrás de cámaras. Uno que casi le cuesta la carrera al director. Y la verdad, es de esas cosas que ni siquiera los fans más clavados conocen bien. Vamos por partes, empezando por el creador, Frank Miller. No llegó a Sin City de la nada. Este personaje ya venía de sacudir el mundo del cómic con su trabajo en Daredevil, ese superhéroe ciego de Marvel, al que le dio un tono mucho más callejero y sucio del que tenía antes, y también había reinventado a Batman con el regreso del Caballero de la Noche, quitándole a los superhéroes esa capa de heroísmo perfecto para mostrarlos rotos, cansados y violentos. Con esa filosofía cargada de desnudar a los personajes de cualquier romanticismo bonito, a principios de los 90 Miller crea algo completamente distinto, una serie de historietas en blanco y negro, con toques de color muy puntuales, ambientada en una ciudad ficticia llamada Basin City, o como la conocemos cariñosamente, Sin City. La primera historieta sale en 1991, bajo el sello de Dark Horse Comic, y desde el primer número queda claro que esto es oscuro, violento, y visualmente se siente como si alguien hubiera agarrado el cine negro clásico de los años 40 y lo hubiera exprimido hasta sacarle hasta la última gota de sombra. El cómic se volvió un fenómeno de culto, pero durante años Miller se niega rotundamente a vender los derechos para hacer una película. Y no es que no le llovieran ofertas. La verdad, muchos estudios querían meterle mano a esa estética tan peculiar. Pero Miller ya había tenido experiencias amargas, viendo cómo Hollywood destrozaba las adaptaciones de sus obras, y no estaba dispuesto a repetir ese error. Entonces, aparece un director, tejano, obsesionado con este material, Robert Rodríguez. Y aquí es donde la historia se pone buena. Rodríguez estaba tan enamorado del cómic que no se conformó con mandarle una carta bonita o un guión convincente. Este cuate decide filmar por su cuenta y a su costo una escena completa del cómic, usando actores con el estilo visual exacto de las viñetas. Nada más para mostrarle a Miller que él entendía el material mejor que nadie. Le manda ese cortometraje como carta de amor cinematográfica y funciona. Miller queda tan impresionado que accede, pero con una condición. Quiere estar involucrado directamente en la dirección, no solo como consultor de lujo, que aprueba cosas desde una silla. Sí, ahí Rodríguez toma una decisión que le iba a costar muy caro más adelante, pero eso te lo cuento en el secreto del final, así que aguanta la intriga. La película se filma casi en su totalidad en pantalla verde, en los estudios Troublemaker, del propio Rodríguez en Austin, Texas. Los actores actuaban rodeados de un vacío digital, total, sin escenografías físicas, más allá de algún otro mueble suelto, confiando en que la magia de la postproducción recrearía cada callejón lluvioso, cada letrero de neón, cada silueta amenazante. El resultado visual termina siendo tan fiel a las páginas de los originales que en muchas tomas literalmente calcaron paneles completos del cómic, viñeta por viñeta, ángulo por ángulo. Y aquí va un dato curioso que casi nadie conoce. Para lograr esto, usaron directamente las viñetas escaneadas del cómic como referencia técnica de cada toma, en vez de un storyboard tradicional de cualquier producción de Hollywood. Eso significa que Miller técnicamente ya había diseñado su propia película, años antes de que existiera y sin saberlo. La estructura misma de la cinta también tiene su chiste, porque se siente como tres películas cortas metidas en una sola. Y es que exactamente es eso. Adapta directamente tres historias distintas de la saga. La de Marv, buscando venganza, la de Dwight y las chicas de Old Town, y la de Hartigan, protegiendo a una niña
que crece hasta convertirse en Nancy, que interpreta a Jessica Alba. Cada historia tiene su propio narrador, su propio tono, y casi no se cruzan entre sí, salvo por pequeños guiños visuales, como ver el refilón de un personaje de otra historia caminando al fondo de una escena, un homenaje directo a cómo funcionan los cómics originales. Quentin Tarantino incluso aparece como director invitado en una sola escena, la del Out, donde Clive Owen conversa con un personaje que está agonizando, y le pagaron literalmente $1 por dirigirla. Lo hizo nada más por amistad con Rodríguez y por las ganas de jugar un rato en ese universo visual. Imagínate la cara del contador de Miramax procesando ese cheque. Mickey Rourke, quien interpreta a Marv, se sometió a un proceso de maquillaje y prótesis facial tan extremo que tardaban horas en aplicárselo cada día. Su transformación era tan radical que compañeros del set decían que no lo reconocían hasta que empezaba a hablar. La ironía es que ese personaje brutal, feo y prácticamente indestructible en la trama, terminó siendo el favorito absoluto del público, al grado de que relanzó por completo la carrera de Rourke, justo antes de su gran regreso con El Luchador. Y aquí otro dato jugoso: Kevin, ese personaje con lentes que hace de las suyas en la historia de Dwight, prácticamente no tiene ni una sola línea de diálogo en toda la película. Elijah Wood tuvo que construir toda la amenaza de ese hombre que se dedica a hacer desaparecer a gente en silencio, únicamente con movimiento corporal y una mirada que te hiela hasta los huesos, sin decir una sola palabra completa. Y aún así se volvió uno de los villanos más recordados de la cinta. Ya que andamos repasando actores que salieron completamente de su zona conocida, hay que hablar de Elijah Wood, porque su elección para interpretar a Kevin fue de esas decisiones de casting que en su momento sonaban toda una locura. Para cuando se filma Sin City, Wood todavía cargaba con la imagen fresquecita de Frodo, el hobbit bueno, tierno e inocente del Señor de los Anillos, esa saga que lo había convertido en un ícono de dulzura para medio planeta. Y de repente Rodríguez le ofrece el papel de un asesino silencioso, casi demoníaco, que se dedica a hacer desaparecer gente sin mostrar la más mínima emoción humana en el proceso. El contraste era tan brutal que muchos productores dudaban que el público pudiera aceptar a Frodo convertido en esa pesadilla andante. Y aquí viene lo interesante: Wood no solo aceptó el reto, sino que se aventó con todo, entrenando movimientos específicos, trabajando su lenguaje corporal para construir a Kevin, únicamente desde el silencio, ya que, como te conté antes, el personaje no tiene ni una sola línea de diálogo en toda la cinta. Wood declaró después que precisamente esa ausencia total de palabras fue lo que más lo atrajo del papel, porque lo obligaba a actuar exclusivamente con la mirada, con la postura, con esos lentes redondos que les dan un aire casi de estudiante aplicado, contrastando espeluznantemente con la brutalidad de lo que el personaje hace en pantalla. Otro dato curioso es que Wood mismo ha comentado en entrevistas que disfrutó muchísimo poder finalmente destruir esa imagen de inocencia total que el público tenía de él, calificando la experiencia de interpretar a Kevin como una especie de liberación actoral, la oportunidad perfecta para demostrar que podía manejar registros mucho más oscuros de los que Hollywood solía ofrecerle en ese momento. Y fíjate que años después, el mismo Wood ha seguido buscando papeles con esa misma vena perturbadora en distintas producciones, como si Kevin le hubiera abierto una puerta hacia un lado de su carrera que hasta entonces nadie se había atrevido a explorar con él. Y hablando de leyendas dentro de este reparto, hay que detenerse un poco sobre Bruce Willis, porque su participación en Sin City tiene su propia historia curiosa. Willis interpreta a Hardigan, ese policía cansado y con el corazón ya medio golpeado por los años. Aceptó el papel prácticamente por amor al proyecto, cobrando de nuevo un sueldo bastante modesto comparado con lo que normalmente cobraba en cualquier producción grande de acción
donde él era la estrella principal. Y la razón es sencilla, el hombre ya venía siendo fan confeso del cómic original, desde antes de que existiera cualquier posibilidad real de adaptarlo al cine. Y cuando por fin se le presentó la oportunidad, no lo pensó ni un momento. Y aquí va lo gracioso. Fíjate que para esa época, Willis ya venía de protagonizar puras películas de acción con explosiones por todos lados y frases heroicas, de las que se repiten en cualquier tráiler. Y de repente se avienta un papel donde su personaje pasa buena parte de la trama vapuleando, viejo, encerrado y hasta parcialmente derrotado por la vida. Ese contraste tan marcado con su imagen de tipo rudo e indestructible fue parte de lo que hizo que su actuación se sintiera tan genuina, porque aquí no estaba jugando al héroe invencible de siempre, estaba jugando a un hombre y ya solo tiene una última misión que cumplir antes de que el cuerpo y el mundo entero lo alcancen. Otro dato curioso es que Willis, ya con toda su experiencia acumulada en el género de acción, terminó actuando como una especie de mentor informal en el set para varios actores más jóvenes del elenco, dándoles consejos sobre cómo manejar escenas en la pantalla verde, algo que en ese entonces, y todavía, era relativamente nuevo y desconcertante para muchos actores, acostumbrados a escenografías físicas y reales. Y para cerrar con broche curioso, Willis regresó años después para la secuela de 2014, retomando el mismo papel de Hardigan, a pesar de que en la historia original ese personaje ya había cerrado su arco de manera bastante definitiva, lo cual generó bastante debate entre los fans más puristas sobre si esa decisión respetaba o no el espíritu original del cómic. Ese monstruo amarillo, ese villano corrupto interpretado por Nick Stahl, tampoco se salva de lo curioso, porque el actor en el set actuaba con un maquillaje bastante distinto, y el color amarillo enfermizo se le agregó después, completamente en computadora. Literalmente pintaron a un personaje entero de amarillo en la etapa de edición. El toque de color selectivo merece su aplauso aparte, en un mundo prácticamente en blanco y negro. De repente ves unos labios rojos, unos ojos azules eléctricos, un vestido amarillo brillante, y ese contraste golpea la retina de una manera que ningún estudio se había atrevido a intentar a esa gran escala, en un largometraje completo. Y fíjate que Rodríguez, además de dirigir, editó la película, hizo buena parte de la fotografía y compuso la música original. Este señor prácticamente hizo el trabajo de 5 departamentos distintos él solo, algo que en un estudio grande, tradicional, jamás se permitiría, pero que en su estudio independiente en Texas era simplemente su manera normal de trabajar. Es como si el chef del restaurante también fuera el mesero, el que lava los platos y el que compone la música ambiental del lugar. En cuanto al impacto mundial, Sin City llega a las salas en 2005 y sacude por completo la manera en que Hollywood entendía las adaptaciones de cómics. Antes de eso, adaptar un cómic significaba suavizar, aplanar, hacerlo digerible para audiencias familiares. Sin City llega y dice no. Vamos a respetar la estética brutal y estilizada del material original sin pedir disculpas por ello. Esa valentía visual influye directamente en el siguiente proyecto de Miller y Rodríguez, trabajando de nuevo juntos, la película 300, que usa una filosofía de producción casi idéntica. La estética de Sin City también terminó influyendo en videojuegos, videoclips musicales, comerciales y hasta sesiones de fotografía de moda durante años. Ese contraste tan marcado de blanco y negro, toques de color, se volvió una especie de lenguaje visual universal para representar el peligro, sensualidad y decadencia urbana. La cinta se convirtió en un éxito sorpresivo, particularmente fuerte entre audiencias jóvenes y en mercados internacionales, incluyendo un recibimiento entusiasta de América Latina, donde su actitud rebelde conectó muy bien con audiencias que ya venían consumiendo cómics y anime con temáticas oscuras. Vale la pena mencionar
También que el nivel de violencia estilizada de la película generó bastante debate en su momento, al punto de estar en la cuerda floja, de recibir una clasificación todavía más restrictiva de la que finalmente le dieron. Los productores tuvieron que defender que la violencia, aunque brutal, estaba presentada de una manera tan claramente estilizada y de cómic que no debía tratarse con la misma vara que la violencia realista de otras películas. Un argumento bastante innovador para esa época. Años después llegó una secuela, Sin City, A Dame to Kill For, en 2014, pero la verdad, esa segunda entrega no logró capturar la misma magia. Llegó casi una década tarde, cuando la novedad visual ya se había vuelto casi un estándar en el cine, y el público simplemente no responde igual. A veces el rayo no cae dos veces en el mismo lugar, por más que uno quiera forzarlo. Y ahora sí, como lo prometí, aquí viene el secreto oscuro que pocos conocen, de verdad. Cuando Robert Rodríguez decidió compartir el crédito de dirección con Frank Miller, básicamente diciéndole al mundo que Miller merecía ser reconocido como codirector y no solo como el autor original, consultado de vez en cuando, se topó con una pared enorme. El Sindicato de Directores de Hollywood, conocido como el DGA, ese sindicato tiene una regla muy estricta, que prohíbe el crédito de codirección compartida, salvo excepciones contadísimas, generalmente reservadas para duplas de directores que ya han trabajado juntos desde hace años, como equipo establecido. Rodríguez y Miller no calificaban bajo esa regla, y el sindicato le exigió a Rodríguez que le quitara el crédito a Miller si quería seguir siendo miembro. Y aquí Rodríguez tomó una decisión que dejó a medio Hollywood con la boca abierta. En lugar de traicionar su palabra y despojar a Miller del reconocimiento que le había prometido, Rodríguez renunció por completo al sindicato de directores. Así nada más, un director ya establecido, con películas exitosas detrás, decide darle la espalda a una de las organizaciones más poderosas de la industria, solo por lealtad a un dibujante de cómics. Esa renuncia tuvo consecuencias reales. Lo dejó fuera de ciertos beneficios y protecciones sindicales para futuros proyectos, bajo esas reglas, y se convirtió en un caso comentado durante años dentro de la industria, como ejemplo de hasta dónde puede llegar un director por defender una visión compartida. Al final, la ciudad del pecado tuvo su propio pecado detrás de cámaras, uno de lealtad llevada al extremo. Y bueno, ya que hablamos de lealtades y de gente que se juega el pellejo por sus convicciones, no seas la excepción rara del barrio y demuestra la tuya. Dale like a este video, suscríbete al canal para que no te pierdas la próxima historia turbia de Hollywood. Comparte esto con ese amigo que también ama el cine oscuro y retorcido. Y déjame en los comentarios, ¿quién es tu personaje favorito de Sin City? Marv, Dwight, Hardigan, tú dime. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, en esta ciudad todos tenemos algo que ocultar.